Me encuentro con la maestra Alejandra Silva. Ella es miembro del área de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Además, forma parte del grupo de trabajo para la Declaratoria de Alerta de Género de Tlaxcala. Considero que es una líder porque lleva a cabo el trabajo y análisis crítico de la temática de alerta de género, además de que posee elementos para contar con una comunicación efectiva. Comienzo la entrevista preguntándole qué es o qué involucra la violencia de género. La violencia de género es un tema muy complejo porque involucra tanto las cuestiones culturales y sociales en las que estamos inmersos todos, como la misma manera en la que se percibe a la mujer dentro de la sociedad. De entrada, la violencia no tiene que ser física, puede ser económica o puede ser psicológica o emocional. Desde que se conformaron las sociedades, se establecieron en función de la sexualidad roles de trabajo. Los hombres, por ser los más fuertes, eran los que salían a cazar. Las mujeres, porque eran madres, se encargaban de cuidar a los hijos. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando y evolucionando las sociedades, se quedó designada la esfera pública para el hombre y se empezó a ver a la mujer como alguien minimizado o menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que está pasando actualmente con el principio de la violencia? Antes se veía que era permisible golpear a una mujer o tratarla mal porque era como un niño y entonces había que corregirle. Hoy en día el repunte de la violencia se da porque la mujer está entrando en los espacios que históricamente eran designados a los hombres. Claro. Entonces ellos están acostumbrados a tener un papel, un fin y un método de cómo vivir, y en el momento en el que la mujer entra a ese lugar que era designado para ellos, los desestabiliza. Y una desestabilización mal manejado se interpreta en violencia. Maestra Alejandra, ¿cuáles son las entidades más afectadas del país? En general, el tema de la violencia se encuentra en todos lados. El problema es que se desarrolla de diferentes dinámicas dependiendo de la situación de cada estado. Si nos vamos al sur con todas las cuestiones indígenas, ahí se utilizan usos y costumbres, de tal forma que la mujer es mucho más limitada que en otras áreas de México. Sin embargo, Monterrey, que es una de las ciudades que está más avanzada por la misma cercanía con Estados Unidos, aún así ahorita tiene declaratoria de alerta de género, porque es una sociedad muy conservadora. Maestra, ¿y cuáles son los principales focos rojos que te ayudan a identificar la violencia de género? Los focos rojos, los más visibles son la violencia física, ¿no? Pero también están desde las mismas formas en que las mujeres hablan y se desarrollan en sociedad, ¿no? El hecho de cómo percibe su actividad en el trabajo, el que agache la cabeza, por ejemplo. Hay varios perfiles, evidentemente necesitas establecer un caso concreto y analizar ese caso para poderlo determinar, pero uno de los más indicadores es el psicológico. El principio de dependencia hacia el hombre es una de las, por ejemplo, en materia de trata de personas, una de las razones por las cuales es tan difícil identificar el tipo penal es porque la mujer generalmente depende de su explotador y lo protege. Entonces, el hecho de que la violencia de género lo que hace es minimiza la autoestima de las mujeres. Entonces, el principio de autoestima es un indicador de foco rojo de violencia de género. Claro. ¿Cómo afecta el tema de alerta de género para el desarrollo del país? La alerta de género es un mecanismo único en el mundo, lo que parte del principio de gobierno abierto y lo que se trata de hacer es involucrar a organizaciones civiles, la academia, órganos autónomos constitucionales como la CNDH y a la misma gobernación para analizar cuáles son las políticas públicas que se están manejando en materia de género en diferentes estados donde se identifican problemáticas. Actualmente hay dos formas en las que puedes meter el mecanismo, que es por violencia feminicida, que es una violencia extrema que puede llegar a la muerte, y la segunda es por agravio comparado. El agravio comparado significa que las mismas leyes del Estado son discriminatorias contra la mujer. El tema de la violencia lo que hace es, juntas a un grupo de personas, van al Estado, analizan todas las políticas públicas y establecen una obligación de recomendaciones que el gobierno del Estado debe de empezar a implementar para poder atender desde sus propias políticas públicas la situación de violencia, ¿no?
Maestra Alejandra, ¿usted considera que la violencia de género, por ejemplo, tiene repercusiones para el desarrollo económico? El 51% de la población en este país son mujeres. Entonces, efectivamente tiene repercusiones en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad. De ahí que actualmente se esté hablando de la transversalidad de género. No podemos tratar el problema de género de manera aislada porque incide en todos y cada uno de los ámbitos. Cerca del 70% del trabajo de las mujeres en México no es remunerado. Sí, efectivamente. Entonces, si tú calculas la cantidad de trabajo femenino que existe y que no está entrando en la economía formal porque el 90% de los trabajos son informales, ahí estamos hablando de un indicador económico importante. En materia social, a fin de cuentas, la construcción del Estado se da a través de hombres y mujeres, y mientras tú permitas el uso y el ejercicio de la violencia e incluso lo fomentes y lo reproduzcas, tú mismo estás reproduciendo una violencia generalizada al interior de tu sociedad que desarticula las mismas políticas que estamos construyendo. Claro. Maestra Alejandra, muchas gracias.